Hello, hello, hello. Welcome to FIA, International Festival of Accordion in Chile. We are really happy to introduce to you. Wait, I'm talking English. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas, a todos. Estamos muy felices de nuestro tercer día de festival. Estamos hoy día preparando ya las cosas para el concierto que vamos a tener, preparando también esta entrevista junto a Maidel Camarero, una sorpresa que yo creo que no se lo esperan. Y obviamente dejar los invitados al cronograma del día de hoy. Hoy día a las 5 de la tarde tenemos entrevista con Inti González, un acordeonista fabuloso de Chile, a quien yo admiro mucho. Y luego a las 7 tenemos en el Teatro del Centro Cultural de Quillota, perdón, eso fue ayer. Hoy día tenemos en el Teatro de Quilpué, gracias cámara, en el Teatro de Quilpué tenemos a dos bandas muy buenas. Tenemos a la banda Mucha Gente, que tocan Afrobeat mezclado con el acordeón, y después a la banda Córcora, que tiene 3 mujeres acordeonistas que van a estar ahí presentándose. Les quiero invitar obviamente a sintonizar las redes sociales, @entrefuelle, o lo pueden buscar en www.acordeon.cl. Saludamos también a nuestros auspiciadores, Pigini Accordions, Buggery Accordions y Scandalia Accordions, siempre presente. Así que sin más ni menos, ahora sí, nos vamos inmediatamente a lo que vendría a ser nuestra presentación de nuestro invitado. Tenemos un pequeño percance con el video, aquí está, ya está, y corre video. Ellos son Luma Suite, y ahora van a ver de qué se trata. Bravo, maravilloso, fabuloso. Muchas gracias, Maidel. Tenemos aquí en vivo entonces a Maidel Camarero. Por favor, activa tu cámara. Bienvenida. Welcome to FIA, Festival Internacional del Acordeón. El día de hoy la entrevista es en español. Sí, al fin. O eso creemos. Eso vamos a intentar. ¿Cómo estás, Maidel? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Un poco nerviosa. ¿Y primera vez en Chile? Sí. Bueno, qué bueno. ¿Cómo te sientes de ser parte de este festival y de esta invitación? Muy bien. Además, cuando te conocí no me lo esperaba. Nos conocimos así hace 3 años, 2 años. casi. 2 años. En el PIF 2019. Sí, en Castelfidardo. Y fue una cuestión muy loca porque yo entré a un restaurante, no conocía a muchas personas, no hablaba mucho italiano, nada. Y como que en los festivales uno busca conectar porque son competencias internacionales y todos están muy enfocados en la competencia. Ya, es verdad. Y todo. Y de repente escucho a alguien hablar en español, digo, hola, hola, y nos conocimos y nos sentamos a comer. Me acuerdo que invitaste a comer pizza, muy tierna. Aún te la debo de regreso. Ay, bueno. Oye, Maider, bueno, bienvenida nuevamente. Yo sé que tú haces muchas entrevistas, así que no te voy a preguntar si esta es tu primera entrevista online, pero sí estoy al tanto de que es tu primera entrevista en Chile. ¿Cómo se siente salir del sistema europeo y llegar aquí al continente nuevo, Latinoamérica? Muy emocionada, la verdad. Sí, sí, sí.
Genial. Cuéntanos un poco de qué trata Luma Suite, qué es, porque ya vimos el video, yo lo vería 1000 veces, me encanta, en donde lo que se muestra es una caja. Ujú. Te dejo, continúa. Bueno, pues es una caja donde está todo mi tiempo y toda mi ilusión para intentar ayudar a los acordeonistas lo máximo posible, la verdad. Tenemos ahora mismo estuches de violonchelo, de violín y acordeón. Y sobre todo hemos hecho hincapié en el acordeón porque hemos visto que hacía más falta accesorios nuevos para este instrumento que para los demás. Oye, Maider, ¿y cómo surge esta idea de hacer? Voy al Instagram también a veces, pero voy a estar aquí un poco en los posts. Sí, ¿Cómo surge esta vale. idea de generar este estuche para el acordeón? Pues la verdad que yo ya estaba pensando en hacer estuches para violonchelo, que es el instrumento que toco yo, porque mi funda pesaba un montón y no me gustaba nada, no era sostenible. Y justo fui a tocar a una boda con otras dos acordeonistas que no conocía, la verdad que no les conocía mucho, pero bueno, quedamos para ensayar y para tocar y les comenté así, mira que tengo esta idea y me dijeron, guau, pues estaría muy bien hacer para el acordeón porque no hemos visto nada parecido y luego esa noche me metí en internet y es verdad, comprobé que no había nada parecido. No había nada para el pobre acordeón. Oye, para los que no conocen, estamos en la entrevista con Luma Suite. Voy a presentar, en Facebook estamos transmitiendo junto con videos por si acaso, o con vídeos, como dicen allá en España. Sí. Voy a compartir un poco lo que es Luma Suite. Aquí, tarán. Puedes seguir comentando un poco, voy mostrando el catálogo. Yo no, Vale, ¿tengo que quitarme el vídeo? no, aquí puedes Ah, hablar tranquilamente. Sí. Estos vale. son Accordion Case Collection. Pues Son la que... idea, mira, la foto está hecha en el Cursal, que es un teatro en San Sebastián. Nosotros somos Ujú, de ahí, de Irún, al lado en el País Vasco. Y ujú. ese teatro creó muchos sentimientos encontrados, porque es una zona muy bonita, muy así del siglo XIX, XX, y de repente pusieron esos cubos de Moneo, que eran súper, como demasiado modernos, ¿no? Y entonces también está bien combinar un poco la idea esa de algo moderno con algo tradicional e intentar sacar lo mejor de los dos mundos. La idea es hacer los estuches en fibra de carbono, fibra de vidrio, para poderle dar más resistencia y menos peso. Y poderlo Totalmente. llevar contigo todo el rato. Oye, ¿y cómo fue el asesoramiento? ¿Cómo fueron probando? ¿Cómo fueron las primeras pruebas Uf, Pero voy a hacer un pequeño zoom aquí, que creo que es interesante ver cómo es por dentro, porque yo cuando las vi dije, "Ay, necesito una, la quiero. Y si no me gusta, por lo menos es bonita, me encanta, quiero, se ve genial el acordeón. Porque uno nunca sabe que la cantidad de movimiento de trajín, como eso decimos es, nosotros, que lleva cargar un instrumento y a veces la mochila no es la mejor, a veces que las correas se rompen, que el género no, que no se moja, no, que es eso muy es. difícil. Entonces Te esta es puedo una nueva decir una alternativa, cosa ¿sí? que no he contado a nadie que me está viniendo ahora en la cabeza, Eh, de cómo surgió la primera receta, digamos, de lo que me estás preguntando, ¿no? ¿Cómo hiciste ajá. las primeras capas, las primeras historias? Y pues participé en un proyecto que habían hecho una trainera de fibra de carbono. Una trainera es una embarcación ligera que suelen ir como esas 12 personas así, se hacen competiciones aquí en el País Vasco, es un deporte muy tradicional y querían hacer una en fibra de carbono para las chicas de Zarauz. Y entonces hubo unos profesores y gente que trabajó en ese proyecto de hacer la trainera y empezamos con la misma fórmula de la trainera, así que como que los orígenes son marinos en realidad. Pero así empezamos, así fue el principio. Increíble. Oye, Que no lo había contado hasta ahora, no sé por qué, porque tampoco nadie me lo había pero- preguntado, pero y todo comenzó así como con ese origen nuevo ahora, parece que había comenzado antes de lo que yo pensé. sí, llevamos 5 años en realidad. Mm. Sí, sí. Oye, a mí me encantan estos diseños. Al final el que más vendemos es el de fibra de carbono twin, pero Totalmente. ahora sí que se están empezando a mover y arriesgando un poquito más y mezclando gris con azul y cosas así.
Este es Así el que más pronto, vendido. en un mes, os voy a enseñar un diseño que estoy haciendo para un acordeonista que va a quedar muy chulo. Muy bacán. Oye, Maider, cuéntame respecto a ¿para qué acordeones está pensado esto? ¿Para acordeones tipo piano, para acordeones tipo botones o para cualquier medida? ¿Hay tamaños o es un tamaño estándar? ¿Cómo lo están llevando ahora? Sí, empezamos por el de 120 bajos de botones y cogimos la más grande que había, sí, para medirla y todo esto. Sí, Perfecto. claro, porque al final... Y luego las dos tapas de lo que es el estuche, que son dos carcasas, se pueden cortar un poquito. O sea, imagínate que esto es el borde, pues se podría quitar la parte de las uñas, ¿no? Y podrías hacerla un poquito más pequeña, como 3 centímetros, 3 centímetros y medio. Por si quieres apurar un poco más para pasar las puertas y que sea más fácil. Oye, Pero en ¿cuánto sí cuesta? partimos de ese modelo. Y luego hicimos otro que ¿Sí? es mejor para piano, que es el de nueva edición, que es el que en vez de abrirse así, se abre así, digamos, como un libro. Perfecto. Yo tengo una alumna, una amiga alumna y que también es parte de la Fundación Entre Fuelle y que está trabajando aquí en FIA, que es la fotógrafa, que le comentaba sobre y pusimos a ver la foto, ¡ay, qué linda! Es que era uno, y ahí para piano le dije, mira, no, sí, voy a preguntarle al tiro. Así que ahora Sí, está aquí feliz, atenta a la entrevista y dice, sí. ¿Te tinca si vamos a ver el video de cómo se instalan, cómo se construye? vale. No sé lo que es tincar, pero me imagino. Tincar, te Te parece. apetece, ¿no? Me Sí. apetece, sí, yo no diría jamás te apetece, Ah, pero no, porque... sí, también me tinca. Ah, Que nosotros acá en Latinoamérica tenemos muchas palabras que heredamos desde nuestras culturas anteriores, de las de ajá. mayas, caché, mapuche y diaguita. Y hay muchas palabras que tenemos como guagua, como... Sí, eso dicen en Canarias también, guagua. pero guagua puede significar un camión en un Autobús. país. Aquí en Chile es un bebé. Ah, Entonces es una cantidad de dialectos, imagínate, si son diversas en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, y seguimos con todos esos países, todos hablamos español, pero todos lo hablamos en nuestra propia lengua. Y en mismo claro, Chile, como es así de largo, la gente del norte, la gente del centro, la gente del sur, la claro. gente de la Patagonia, de la isla de Pascua, hablan un español completamente distinto y con distintos fraseos, y es un país muy diverso en cuanto al idioma. Y tenemos un montón de palabras que nadie entiende. Que, bueno, es parte de nuestra responsabilidad. Vamos entonces con Luma Suite. Espero te tinque este video.
están? Estamos volviendo, hemos vuelto. Ya solucionamos, creo que el problema de Instagram, si nos pueden confirmar si es que ahora no se escucha doble, porque yo tenía el teléfono sin audífonos, o sea, el computador sin audífonos, entonces se conectaba a lo que íbamos diciendo. En cambio ahora todo debería sonar perfecto. Si pueden ir comentando ahí, sí, se escucha kawaii. Esa palabra no es chilena por si acaso, ya, aviso. Ya, sí. Oye, seguimos con Maider Camarero aquí en FIA, Festival Internacional del Acordeón, versión 2021, que es la tercera versión que estamos aquí en la quinta región, en Valparaíso. Es primera vez que este festival sale desde la capital, es decir, este festival se originó en Santiago, y ahora la idea es que cada año se haga en una región diferente. Ahora estamos en la quinta región, y la idea es que de aquí a 16 años hayamos recorrido todas las regiones de Chile. ¿Qué te parece esta idea de la descentralización del festival, Maider? Es un concepto que queremos dejar marcadísimo. Me parece muy bien, porque así eres un poco más democrático también, ¿no? Como tú has dicho, que por la geografía del país, si a lo mejor si fuera un poco más centralizado o tuviera otra forma, te está pidiendo que lo hagas así, yo creo. Y con los medios que tenemos ahora es más fácil que hace 20 años. O sea. Digamos que el equipo tiene que ir igual a la región, si no, no funciona. El equipo, que voy a aprovechar de hacer un saludo a todo el equipo de FIA, está compuesto por 2 periodistas, 3 comunicadores audiovisuales que andan con sus cámaras, con sus drones, con todo, grabando todo el festival full versión. Sí, bueno, es uno solo, no son sus, pero bueno, sonaba entretenido si fueran sus. Tenemos también al productor Max Zagal, tenemos al cargado de logística Manuel Bustamantes, tenemos la fotógrafa Aina Sandoval, tenemos a la coordinadora Carla Villablanca, ahí sonidista Darío Yancamaiden, siempre le digo Yancamaiden, como buen metalero, buen sonidista. En fin, seguimos con Luma Suite y vamos a algunas preguntas pertinentes respecto a lo que ha pasado con la situación de pandemia, cómo te ha afectado esto de forma profesional, de forma artística, de forma también para la marca de Luma Suite. Pues de forma personal, menos mal que no hemos tenido ningún problema nadie de la familia ni nada. Ni alrededor. Y luego de forma artística, la verdad es que aquí se cerró todo lo que son los conciertos en directo, todos los lives, y luego ha habido muchas restricciones en el aforo de las entradas a los teatros y a las salas reducidas, a lo mejor, que no sean al abierto. Y aparte es que como aquí en España funcionamos por autonomías, significa que igual tú estás en una provincia en el norte y tienes unas restricciones diferentes que en el sur, y ha sido una locura, está siendo una locura y a mí me parece alucinante y en general no es bueno. Y bueno, pues en el trabajo también ha afectado, porque si los músicos no se mueven y si no les salen conciertos, pues no, o sea, es más difícil que te pidan el estuche también, es comprensible. Así que estamos dando todas las facilidades que podemos también en cuanto a hacer pagos aplazados sin ningún tipo de interés y todo lo que podemos porque también lo hemos vivido en primera persona. Entonces. O sea, estás diciendo que es un buen momento para comprar un case en Luma Suite. Está quedando claro. A mí no me pagan por decir esto, aviso. No, ni por esto ni por nada. Sí, bueno, no importa, es parte de... Oye, Maider, muchas gracias por estar aquí nuevamente. A mí me encanta lo que hacen en Luma Suite, porque diseñar un case... Yo estudié en la Universidad de Chile, y en la universidad que yo estudiaba había muchos músicos clásicos, todos prácticamente, y todos los violinistas llegaban con sus mochilas cremona, con sus mochilas básicas, simples, y en algún momento, cuando ya eran más profesionales, se compraban la IBAM, la clásica. Y no, fui a Europa y me compré la BAM. Y andaban con sus BAM de fibra de carbono, y cambiaba completamente la sensación de cómo se veía el instrumento. Y yo con el acordeón siempre con unas mochilas negras y medias hippies de repente, o medias desarmándose. Hasta que vi Luma Suite y dije, ay, quiero una. Y así comenzó. Yo dije, quiero una. Creo que tenemos una foto en la que me salgo probando una Luma. Feliz con mi Luma Suite. Oye, así que te felicito, porque es muy arriesgado arriesgarse en el sentido de que, porque el instrumento es muy pesado, entonces cualquier cosa que sea liviana y cómoda ayuda. El instrumento pesa, por ejemplo, este instrumento pesa casi 15 kilos. Eso y hay algunas versiones del instrumento que pesan 19, 20 kilos, y obviamente hay acordeones que pesan mucho menos.
pero depende siempre del estilo al que te dediques en el acordeón. Sí, sí, y aparte tienes que contar si quieres meter partituras dentro, o algún metrónomo chiquitín, o alguna, la gente a El veces mete iPad, el el iPad, tablet, sí, école. los Sí, perfecto. pedales, entonces todo Las llaves eso del no suma auto, mucho. la merienda de media tarde. También, también. El segundo móvil para que no te El pillen hablando segundo con otros. teléfono, exacto, muy bien, sí, tal cual. Oye, Entonces, sí. Maider, voy a hacer preguntas también para las personas que están escuchando. Claro, Si están claro, escuchando esta entrevista, sería súper bueno que escriban aquí si quieren hacer alguna pregunta respecto a claro. todo lo que tiene que ver con Loma Suite. Por otro lado, vamos a pasar a un nuevo tema que es Maider Caballero como artista. Cuéntanos un poco de tu historia, porque estamos hablando solamente del mundo del acordeón, pero tú tienes claramente una funda ahí con el logo de Luma Suite, Ujú. pero no es precisamente de acordeón. Y creo que también es lo bonito que genera el festival, que nosotros no solo tratamos de incluir a acordeonistas, sino que es incluir a toda la gente que esté alrededor de este mundo del acordeón. Sí. Pues yo toco el cello también un poco por casualidad, porque empecé en el Conservatorio de Irún, porque ninguno de mi familia era músico, pero teníamos una vecina que tocaba el piano y le oíamos toda la casa, porque era un bloque, ¿no? Pues se ponía a tocar y ya lo oíamos y sabíamos, se va a equivocar aquí, se va a equivocar aquí. Y así, sabíamos todo el repertorio, pero me gustaba un montón escucharla, no sé, no. Y también a mi hermano también éramos, bueno, yo tengo 3 años más y yo tenía pues eso, 8 años. Y luego le dijimos a mi madre, venga, apúntanos al conservatorio y nos apuntamos. Y después el segundo año había que elegir instrumento, yo puse piano, flauta y violonchelo, me tocó violonchelo y luego ya me fue gustando más. Sobre Perdona todo que me te interrumpa gusta, ahí, eso fue muy interesante. Tú escogiste y el conservatorio te dice qué cupo hay. claro, claro, O sea, tú pones las opciones que te gustaría aprender y si no hay esa claro. opción, qué irónico, porque ahora entiendo, el año pasado entrevistamos a Jelena Milojevic de Canadá, que también es de Serbia originalmente, y ella comentó que ella quería tocar el arpa, que ella quería Ajá, tocar el arpa, y cuando se inscribió no habían cupos para arpa y la asignaron a acordeón, y la ajá, convirtió en una excelente acordeonista. Pero acá en Chile creo que tenemos aún la fortuna de que no tenemos tantos estudiantes de música, entonces siempre hay cupos. No existe, ajá. creo, eso de como, a ver, ¿qué me toca? Sí, es que hay un cupo, sí, porque hay X profesores, X alumnos y luego el centro, depende de lo grande que sea, pues igual tienes menos oferta de instrumentos o más. En este caso no me fue tan mal, porque en mi ciudad, en Irún, hay bastante cultura de baile y de música, entonces había... Y además que los propios hijos del director estudiaban ahí, entonces los profesores de cuerda eran bastante buenos. Cultura de baile y de música, entonces... Ay, ahora me estoy viendo con retraso, de repente. Ah, tenemos Instagram aquí, tenemos Facebook aquí, tenemos Zoom aquí, Ah, tengo vale, las pues voy tengo a así. hablar despacio, voy a hablar despacio. No, esto es súper bien. Después vamos a hacer una fotografía cuando llegue el audiovisual y se va a ver entretenido porque vamos mejorando. Lo bonito del festival es que día a día el equipo va mejorando. Incluso yo, por ejemplo, ya estamos a 3 cámaras. Ya aquí tengo Cada tres día estamos pantallas más guapos, ¿a que distintas. sí? Que cada día estamos más guapos entonces. Mira, aquí hay preguntas que están haciendo, voy a Sí, escribir, dice, el sitio web de Luma Suite es muy bonito, con fotos, gracias. relatos detallados de los case. Seba Malo, que está aquí también, llegó hace poco también aquí a integrarse al team. Hay una Josefina Sandoval Morgan dice, yo quiero, hace un tiempo rompí mi acordeón al caerme en bicicleta, la mochila no era tan Ay, madre acolchada. mía. Sí, pero fue, sí, fue dramático. Espero que no Sergio se haya Moreno roto Tapia Elo ya dice, también. Que esté Sergio bien. Moreno Tapia dice, acá se inventan palabras. Chile, país de poetas. ¿Se han realizado ensayos destructivos y no destructivos a los case? A propósito del porrazo de la amiga, dicen. Sí, en la web tenemos en el apartado sobre, creo que se llama sobre nosotros. Al principio hay unas fotos y una explicación de cómo hacemos el proceso, luego el vídeo y después abajo hay unos resultados de unos ensayos que hicimos con un centro de investigación. Si alguien tiene más curiosidad, le puedo dar el informe entero. Lo que pasa es que es un poco, sí, es que yo soy ingeniera, entonces yo lo quería saber todo, ¿no? Y me guardé el Ah, informe entero, pero perfecto. claro, lo quise poner en la web y luego el equipo me decía, ay, no pongas eso porque no se entiende nada. Y digo, bueno, pues puse como un resumen, digamos, de las... Oye, mira, estamos entrando aquí a mirar un poco la página web, lo estamos haciendo desde Zoom, desde Facebook,
Y aquí pueden entrar los estuches para instrumentos, pueden ver los Eso estuches es. para Y acordeón. lo que te decía, eso, lo hemos simplificado mucho porque esta será como la quinta versión o la sexta de la web. Y antes había muchas más pestañas y ahora solo hay 3. Yo tengo mi Y internet. eso es lo que te decía, eso, que al principio en esa pestaña hay, pues, esto sería el proceso del violonchelo, pero bueno, es parecido, fotos de eso, mira, ahí ves los moldes, Esto es de acordeón. eso es un escáner, es una foto de cómo escaneamos un acordeón y si ves Lo en hacen el de forma ordenador pequeñito, digital. Sí, eso es. Si acá. ves en el ordenador pequeñito se ve ahí, está como en azul, Espérate, se ve la que lo gente está que haciendo. la gente que está en Instagram no está viendo lo que estamos mostrando. Ya. Vamos aquí, Ay, vamos a ¿dónde lo compartir estáis aquí. transmitiendo? Así lo decimos también. En Facebook. En Facebook, estamos, mira, aquí nos vamos a duplicar hasta el infinito. Vale. Estamos en Facebook como Fundación Entre Fuelles, ahí van a verlo más en HD. Vale. Y aquí vale. para Instagram vamos a transmitir lo que estamos hablando, Maider, es que aquí hacen un escáner digital para que para tener el modelo 3D Eso es, digitalizado sí. en este Sobre todo computador la chiquitito. forma, digamos, el máximo que ocupa. Entonces ya de ahí, pues puedes sacar. Perfecto, y no se cayó. Super. Seguimos entonces. Oye, y este proceso de construcción, íbamos a hablar de tu historia de la música y terminamos nuevamente en Luma. Ya. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Es el molde de la mitad del estuche de acordeón clásico, que es la tapa de abajo. Esa es la tapa de arriba. La tapa de arriba. Es que tiene la Perfecto, en la forma. hendidura del teclado. Y esas son las capas de carbono para que se vea que no es mentira. Es verdad. Y de verdad Claro, porque carbono. a ti si te dan un estuche, si no le metes con una sierra, no. Y a veces ni por eso no puedes ver qué es lo que tiene dentro, ¿no? Si no te metes con una sierra a abrirlo, entiendo. Esto es para violín. Eso es para violonchelo, sí. Y esas son las tapas intermedias. Y eso es Qué una pintura preciosa. satinada que la pensamos también para reducir visualmente la carga, o sea, para que parezca que es más pequeño el estuche y el acordeón y tenga menos problemas, igual en el aeropuerto, donde sea. Porque si ves lo brillante, ¿sí? Siempre hace como más voluminoso y lo satinado hace la idea de que ese componente es más pequeño. Se suele aplicar en los coches también, no sé si habrás visto, hubo una época que se puso de moda la pintura satinada para los coches y hacer un contraste. No lo sé, puede ser. De autos no tengo idea, ni de acordeones, yo solo toco y hago otras cosas, pero soy muy poco Mateo, decimos nosotros, muy poco interesado en datos así. Pero ahora voy a poner atención a ese tipo de pintura. Oye, veamos cómo se coloca un estuche de Luma Suite. Este video es muy bueno, es muy sencillo, en 50 segundos de video que vale la pena verlo. Vamos a ver cómo se instala un estuche de Luma Suite. Lo vamos a transmitir aquí también para que la gente lo pueda ver. Vale. Nos vamos con... ¿Cómo hacemos esto? Miren. ¡Tarán! Instagram, esto tiene una musiquita, pero que no se escucha. La tengo yo en los audífonos y si me saco los audífonos no va a sonar. Así que la puedo ir silbando. Y voilà, así se pone un estuche de Luma Suite con acordeón y todo incluido. Volvemos entonces aquí a nuestra entrevista. Insistimos, este es el que te había dicho antes que se abría como un libro, el de la nueva edición para los de piano. Las grandes no entran, sería una de piano mediana o las que no tienen la mentonera. Las que no tienen la curva. Sí. Perfecto, las que son de 42 teclas solamente y que terminan recto. Sí. Oye, y también hay un modelo de Scandali que entra bien, que lo probé de hecho la última vez en Castelfidardo, que me parece que son 42 o algo así. Aprovechamos de saludar a Scandali Accordion, siempre presente en este festival.
Tenemos aquí haciendo la promoción necesaria, además el instrumento que me encanta y que tengo hace poquito, así que feliz con este Scandali. Más tarde vamos a tener promoción de Bulgari y más tarde tenemos promoción de Pigini, porque tenemos a Pigini en Chile finalmente. Así que como tú no eres Maider de una marca en específica, todas las marcas te van a servir para que tengan ahí su Luma Suite. Seguimos entonces en esta entrevista. Querida, yo tenía una pregunta y se me fue. Ah, ya me acordé. Iba a seguir leyendo los comentarios. Dice... Sí. ¿Hacen envíos dentro de Europa? ¿Es muy caro el envío? Sí, sí hacemos, claro. Sí, se hacen. Sí, se hacen. Y de fuera también, he mandado a Nueva York y a Rusia. Has mandado a Nueva York y a Rusia, increíble. Sí, y luego estamos mirando cómo hacer para mandar a Abu Dhabi, pero también lo que podemos hacer es, si un acordeonista viaja, por ejemplo, en el caso de Abu Dhabi, a lo mejor se lo mandamos a Francia, porque va a hacer un concierto en Francia, lo que sea, y hacemos coincidir esa semana y se le mandan esa semana. Entonces, mandan la caja en una caja. Porque siempre es mucho más barato cuanto más cerca de España esté. Por ejemplo, mandar un estuche de acordeón a Italia no es muy caro, son como sobre 70 euros, a Francia 40, en España es bastante barato, son 30, o sea, y está asegurado y todo, pero... Yo creo que a Chile es lo mismo más un cero. El envío de Europa a Latinoamérica siempre va a ser un poco más caro. Oye, Sergio Moreno dice, se nota la mano de la ingeniería. Así que felicitaciones. Gracias. Vamos a hablar ahora de un tema bien interesante respecto a lo que es Luma Suite, que es el logotipo y el nombre. El isotipo y el logotipo. Voy a ponerlo aquí en pantalla también para que lo puedan ver. El logotipo de Luma Suite, yo desde que lo vi dije, qué lindo. Y es muy, muy sencillo. Aquí está. Y ahí vamos, estoy cerca, ya va. ¡Tarán! ¡Tarán! Vamos a mostrar aquí también a... Ahí va. ¡Tarán! ¿Te puedo explicar cómo... de qué? Por favor. Pues para hacer la historia corta, como la clave de Fa es la clave del bajo del violonchelo, quería meterla ahí como sea. Y yo hice una primera versión y luego ya me la, digamos, entre comillas, me la corrigió la diseñadora, Lucía, que le mando un beso. Lucía de Lulunca. Beso para Lucía. Sí, y que de hecho siempre ha sido muy amiga mía, me conoce muy bien y entonces el estudio de la marca fue muy fácil porque como me conoce muy bien, pues ya sabe de qué pie cogeo. Y le pusimos, ahí no se ve muy bien, pero los dos puntos de la clave de Fa, uno tiene un color y otro tiene otro, porque somos dos socias y como somos diferentes, pues le pusimos... En el logotipo que es azul sí que se nota. Y el nombre, bueno, y tiene como la fantasía de la pluma, porque luma significa pluma en euskera. ¿Qué en euskera? Disculpa la ignorancia. En vasco, en el idioma del País Vasco original. Y luego suites de suite de Bach, de suite de hotel y de traje a medida también, si la es. ¿Y cómo surgió el nombre? Porque yo le quería poner croma porque era en italiano semicorchea, semicorchea me parece, en italiano antiguo. Y recibí una carta de una farmacéutica y me dijeron, nosotros nos llamamos croma, no sé qué, y entonces tuve que cancelarlo todo. Y que en realidad no vendíamos lo mismo, pero era una farmacéutica. Y entonces tuve que ir a una agencia para registrar, que me hicieron un estudio de registro de nombres y me dijeron, ¿por qué no haces un nombre compuesto? Porque es más difícil que pises la marca a otro negocio, aunque sea de otra cosa. Entonces empecé a unir palabras. A mí me gustaba mucho Arima Suite, porque Arima es alma, en euskera también, pero me sonaba un poco japonés. Arima Suite. Claro, y yo decía, a mí me encanta Japón, pero yo no lo sabía en Japón y no era japonesa, entonces dije, tengo que cambiarlo para que no sea japonés, y le puse al final Luma. Vi que la palabra Luma existe en finlandés, pero no sé qué significa y no me metí ahí más. Digo, ojalá sea algo bonito, y si hay algo en finlandés por aquí que me lo diga, pero es como muy característica de los euskera y suena muy euskera y a la vez se pronuncia bien fácilmente pronunciable en todos los idiomas que se me ocurrían y se quedó así. Confirmo. Y no me ha vuelto a escribir nadie, ninguna carta, ningún gobierno de ningún sitio para decirme que es algo. Así que
Nosotros tenemos ese mismo problema con FIA, porque FIA es también una feria internacional agrícola. Ah, mira. Y si uno lo pone en Google, busca FIA Chile, hay un montón de festivales y cosas que tienen las siglas FIA. Hay un festival de ingenieros agrónomos o fundación de ingenieros agrónomos, hay Fundación para la Innovación Agraria, FIA también pertenece al Ministerio de Agricultura, entonces, ¿por qué es una sigla si no queda de otra? Entonces hay otra que dice Federación Internacional del Automóvil, FIA. Claro, es verdad, es verdad. Sí. Así que por eso nosotros decimos Festival FIA. Ajá. No, pero es que son 3 letras. Es difícil que, Claro. que no se busque hacer una sigla con 3 palabras, que F y A, que son bien connotadas. Oye, vamos entonces a ver ahora un video de tu lado artístico. A ver, ¿qué vas a ¿Ya? poner? Eso, no. Vamos aquí con este tema que fue grabado en modo pandemia. No puedo decir muy bien el nombre. Salva de Sagún. Sí, muy bien. ¿Sí? Que significa salvemos. ¿Y eso también en euskera? Sí. Ah, perfecto. Bien, de hecho, ¿nos puedes contar un poco? la orquesta se llama Beochik, que Biocha es corazón y Ocha es sonido. Entonces es como entre Bioch y Och, ¿no? Beochik, y es como sonido desde el corazón. Y es una orquesta de jóvenes que surgió en Bilbao a raíz de una escuela, pero ya nadie de esa escuela está ahí, o sea que surgió a raíz de eso para hacer cosas un poco diferentes, que no fuera solo música clásica o solo lo típico. Y yo entré hace justo un año y hacía bastante colaboraciones con cantantes de rock, asociaciones, o sea, como una cosa un poco que se sale de lo típico y a la vez tiene, a mí, no sé, me parece genial, entonces estoy en ese proyecto ahora también. Excelente. Oye, vamos a ver si funciona la transmisión en vivo con este video que funciona el audio. Así que vale. con el video y nos vamos. ¿Quito el vídeo? Por favor. Vale, ya. Pandemiako lehen beldurrak ez ukitu ez urbildu. Ezena tokia ez da zeuru, gure etxeetan gelditu. Zainduta maite gaitu zanentzat, Zuentzat zeru badago, Ez daute inon hainbat txalorik, bihotzez eskerrik asko. segurua da. Gure kultura Salva dezagun, gora kultura. baina galderak ta erantzunak gure barnetan geneuzkan. Gure arroa eta nortasuna, hau gure sentimendua. Abetz gaiztoak indartu gaitu, Orain plazak bete ditzagun. Segurua da gure kultura salba dezagun. Gora kultura.
Bravo, 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 bravo. Seguimos en entrevista con Maider Camarero directamente desde Luma Suite, desde España, Países Vascos o España, porque yo sé que no todo, oye, apunté totalmente para otro lado. Se ve todo el desorden que tenemos en la habitación aquí. Se van a ver las tripas. Sí, Oye, pues estás aprendiendo más euskera, ¿eh? Porque toda esta canción, ya te has fijado, bueno, os habéis fijado que es una versión de No Women No Cry, porque lo que está diciendo la letra es cultura segura da, salvate sagún. O sea, que la cultura segura... ¿Ya? Cultura segura da... El verbo siempre se pone al final, entonces nunca sabes lo que va a acabar de decir la persona, tienes que escucharle. Dices, cultura segura salvate sagún cultura, salvémosla. No, pero esto es en serio. No, sí, yo te creo, pero es que lo dices tan rápido que no lo alcanzo a procesar las palabras y después cuando lo traduces al español me pasa lo mismo. Son parecidas. Sí, pero parecido no es lo mismo. Entonces, puedes decir la frase en euskera y después decir, y ahora en español, para saber, ya de hacer la similitud. Ok, ya, es que a mí hablar despacio es algo que, mira, yo no sigo esa religión, pero voy a hacer esfuerzo. Cultura segura da, salvate sagún. O sea, salvate sagún cultura. Y entonces es como la cultura es segura, la cultura segura es, salvémosla. Ah, por eso no entendía, porque tiene esto de palíndrome, que va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda con las palabras alteradas. Perfecto. Y esto tiene que ver con lo que hemos hablado antes de los cierres, de que parecía que los músicos éramos los apestados de la vida, entre los músicos y los niños, que los niños no podían salir a la calle. Y entonces hicimos este vídeo en colaboración con EITB Maratoia. EITB son otras siglas de Euskadi Televista y Rati Televista, que es la televisión autónoma vasca. Hicimos esta colaboración con el cantante para hacer un pequeño vídeo de reivindicación de que la cultura es segura y que hace falta ponerle atención. O sea, hace falta cuidarla, porque también es un poco la identidad de un país, ¿no? Aparte. Ajá. O Oye, sí. Oye, Maider, te tengo una pregunta. ¿Por qué no existe en tu canal cultural musical algo con acordeón? Si eres la única persona en el mundo que tiene este tipo de cajas para acordeón. Bueno, pues aquí lanzamos una... Yo sabía, abrimos una puerta para quien quiera participar y darme ideas. Estoy súper abierta, pero no me atrevo a llamar a nadie exclusivamente porque, digo, no sé. No sé si me va a decir, no, porque yo así, no, así, tal cual. Y digo, mira, yo soy una persona muy abierta. Si queréis me mandáis un mail a info@lumasuite.com y hablamos, pero sí. No sé, se puede hacer todo lo que quieras, pero vamos. Excelente. Luego también con la música pasa bastante que si haces un instrumento de cuerda conoces a mucha gente que toca instrumentos de cuerda y menos yo que sé, a músicos de viento, lo que sea, a menos que no estés en una orquesta mucho tiempo, lo que sea. Y también está bien mezclar, eso tienes toda la razón. Y hacer un poco por conocerse, por hablar, por tener proyectos comunes. Y por hacer música, dicen. Claro. Oye, invito a las personas que están sintonizando la entrevista que hagan preguntas, porque va a ser el momento en el que les vamos a leer. Pueden mandar sus saludos respectivos para preguntarle a Maider qué sucede respecto a Luma Suite y sobre todo para dejarlos invitados al Festival Internacional del Acordeón. Recuerden que en www.acordeon.cl pueden acceder a la página web. Vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo inscribirse en los conciertos, cómo pueden acceder también a toda la información. Entonces, ustedes entran a su buscador. Aquí vamos a entramos al buscador, de aquí nos vamos directamente a la nueva ventana, ponen aquí acordeon.cl y naturalmente vamos a acceder a nuestro propio sitio web de la Fundación Entre Fuelles, en donde si carga la internet van a poder ver, esta es la versión para el móvil, así que ustedes hacen clic y se van a la versión web. En mi caso, como estoy en un computador, lo vamos a hacer desde la versión web y vamos a llegar a la versión de escritorio, en donde vamos a encontrar todos estos loguitos. Ustedes los van linkeando y van directamente a las páginas asociadas a nuestra fundación. Pronto va a estar aquí el logo de Luma Suite para que puedan tener acceso directo desde donde estamos viendo. ¿Podemos hacer eso, Maider? ¿No? ¿Te tinca si ponemos ahí un logo? Listo, vamos sumando puntos ahí. Entonces aquí hacen clic en el festival, en el FIA, y van a llegar directamente a una página en donde pueden hacer la inscripción para los conciertos que necesitan inscribirse
Y por otro lado, tienen en la siguiente página, en Instagram no están viendo nada de esto, pero acordeon.cl, y aquí van a ver todo el cronograma del festival. Sin embargo, si esta información no fue suficiente necesaria, ustedes bajan directamente a este botón, deberían hacer clic en PDF, de donde está el programa, y vamos a descargar todo lo que es el programa del festival de forma digital para que sepan dónde se van a hacer todo, las direcciones, los artistas, los horarios, qué es FIA, qué es la fundación, quién es Joaquín Muñoz Donoso, cómo surge el festival, quién es Max Zagal, qué es lo que es producir un festival, las personas que están a cargo, y luego el cronograma completo, detallado, con números de aforo, con los lugares, con las direcciones, donde se transmiten todas las actividades, la publicidad respectiva de los auspiciadores, y aquí entramos en un sinfín, tiene casi 30 páginas esto, así que tienen toda la información necesaria. ¿Ya? Así que ahí también tenemos la publicidad Scandali, falta la publicidad de Loma Suite, que parece que desde el próximo año lo vamos a empezar a incluir. Así que, insisto, los dejo invitados al festival y vamos con la última ronda de preguntas para que comiencen a preguntar aquí en las redes sociales qué sucede. Maider, primero, dice, mira, aquí hay una pregunta, hay dos preguntas muy interesantes. Primero, ¿los cakes son a medida o son tamaños estándares? En la parte de fuera, como hemos visto las fotos de cómo son los moldes. Entonces, la parte de fuera no se puede modificar salvo cortar, como te digo, la parte donde se junta, cortar 3 centímetros. Entonces, lo que hacemos ¿El es... ancho o el alto? El largo del acordeón. El largo, sí, eso. Entonces, lo que hacemos es colocar cojines por dentro para adaptarlo bien, y luego los propios cojines tienen dentro dos tipos de, digamos, como te digo, como dos tipos de almohadillas que pueden ser más duras, más delgadas, y puedes meter 4 o dejarlo vacío o cambiarlo. Entonces es bastante versátil en cuanto que tú mismo puedes tener 2 acordeones y usar la misma funda para no tener para que un estuche te dure para siempre, digamos, que no tengas que invertir más. Por eso ese es el objetivo, ¿no? Claro, ese es el objetivo de lo que hablábamos también de la sostenibilidad, de no generar basura, de tener algo que puedas reparar, que puedas pintar y cambiar si lo necesitas. Entonces, esa es la historia. El de la edición limitada es un poco más grande, para acordeones más grandes, pero digamos que es suficiente. Y si tienes un acordeón muy, muy pequeño, pues el estuche igual se te queda demasiado grande. Pero te la caben cosa, dos si acordeones. tuvieras... Claro, la cosa, si tuvieras uno pequeño y uno grande, pues lo podrías utilizar el mismo. Perfecto. Segunda pregunta, dice, ¿qué pasó con el premio a la acordeonista mujer que no pudo entregar? Sería genial si pudiera contar sobre eso. Ya, pues mira, todavía lo estoy pensando. No, pero la pregunta no es sobre qué vas a hacer con el premio, sino al contrario. La pregunta es que nos cuentes la historia, porque no todos están claros de qué es lo de ese premio, ni de lo que era, ni dónde fue, ni claro, todo ese proceso sería bonito explicarlo. Te pido perdón y os pido perdón a todos. Sí, pues es que... Aceptamos tu perdón, querida Maider. Es que yo estoy muy empeñada con la inclusión de la mujer en la música en los estados más profesionales. Porque es cierto que hay muchas niñas que se apuntan a los niveles más bajos, básicos de todos los instrumentos. Igual se apuntan incluso, según las estadísticas, más mujeres que hombres a todos los instrumentos. Pero luego como que van perdiendo... A medida que se va profesionalizando más, hay más profesores hombres de casi cualquier instrumento, y en particular del acordeón hay muchísimos hombres versus muy pocas mujeres. Entonces, y era un problema que, hablando con una alumna Twitter que se llama Manka Dornick, no sé si conoces, bueno, está en Finlandia, y la historia es que hice un vídeo con ella en el canal de YouTube, está una conversación sobre qué opinaba de esto. Y decía que había como que se podía hacer algo para ayudar a motivar, ¿no? a más mujeres que toquen un instrumento que se considera entre comillas de hombre porque es grande, porque pesa, porque tal, y que no tiene por qué, o sea, no tiene ningún género. La música no tiene sexo, no es música. Entonces estuve dándole vueltas y llamé a Antonio para el PIF a ver si podíamos hacer algo, y creamos un premio que se llama FemUp, para dar que fuese transversal, es decir, que si
en cualquier categoría de ese festival se apuntaba una mujer y llegaba al puesto más alto o tenía una puntuación digamos, de finalista, pues la que más puntos obtuviese era la que se iba a llevar el estuche, y esa era una categoría nueva que habíamos creado con mucha ilusión y para intentar siempre eso, incluir, pero sin decir esta categoría exactamente ni esto, ni tienes que cumplir esto, sino en plan la que más puntos hace. Así. En plan, me gusta esa frase que tiene ella. En plan, así. Sí. No sé, se me entiende, ¿no? Lo que explico. Sí, que... no, lo único que quiero aclarar es que ella menciona que llamó a Antonio del PIF, y eso yo lo voy a explicar. Antonio Spacarotella, acordeonista de Italia, de Cal del Sur, de Calabria, fue este año el director del PIF, que lo que es el PIF es el Premio Internacional de la Fisarmónica, que consiste en una competencia internacional muy famosa y conocida en la ciudad de Castelfidardo. Y en este concurso, donde hay muchas categorías, donde por lo general llegan siempre 100, 150 participantes, este año Luma Suite iba a regalar este case para la mujer que tuviera más puntos en cualquiera de las categorías. Exacto. Y aquí es donde entra la pregunta de nuestro querido auditor, que dice, ¿qué pasó con el premio a la acordeonista mujer que no se pudo entregar? Claro, pues yo fui expresamente a entregarlo en persona y a hacer una pequeña exposición, una showroom de 2 días ahí. Y media hora antes del último día, bueno, de hecho fue 1 hora y media o así, me dijeron, ay, es que no hay ninguna mujer que se haya quedado en las finales de ninguna categoría, porque había 17 hombres, 9 hombres, 7 hombres por otro lado, y fue como, pues triste, qué fuerte. Y me quedé súper planchada porque no me lo esperaba y me sentí, no sé, un poco fracasada, y aparte pensé, vaya, yo pensaba era necesario hacer algo porque realmente ninguna mujer consiguió suficiente puntuación, y si hubiera habido más, pues a lo mejor sí. Y luego me comentaron que es que justo este año era especial, que había problemas para entrar en Italia de algunos países como Rusia y China, y que a lo mejor en un caso más normal hubieran entrado más mujeres porque sí que es verdad que parece que se acaba la pandemia, pero no se acaba y estamos en una especie de cuerda floja, por lo menos aquí en Europa, que es un sin vivir, que no sé. Como digo yo, no ponemos el huevo, o sea, no hay una decisión de nada y está todo muy en el aire. Entonces, pues me fui tal como vine y me llevé el estuche porque digo, pues es que no... Fue bastante triste, pero bueno, lo seguiremos intentando, y si a cualquiera de los que estáis aquí, por vuestra experiencia o si os ocurre alguna manera de potenciarlo, que pueda ser más interesante, o que a las mujeres acordeonistas les interese más, o que haya más, no sé, que se enteren más, pues estaría bien, bueno, porque a mí me sigue preocupando y me parece que es un tema que es importante. O sea, como persona a mí Sí. me preocupa. Nosotros acá en Chile tuvimos una competencia este año, la competencia nacional, y tuvimos por primera vez a una mujer en el podio en el primer lugar, que es Danae Farías, a quien la entrevistamos el día de ayer, y este viernes va a dar un concurso. También sí, perdón, va a dar un concierto, gracias por la corrección, es que es difícil estar en todos lados pensando, y mientras hago otras cosas aquí para hacer magia en la transmisión. También en la World Cup en Múnich, en Alemania, este año, en la categoría varieté, ganó una mujer, pero por una distancia aplastante. Sí. O sea, yo estuve presenciando el concurso y fue así, una cuestión así, estamos años luz de ella, y tenía 19 años, una cosa así. Ah, qué bien. Entonces, a lo que voy es que el próximo año, yo creo que si ella va a ganar. Yeah. Como decimos aquí, si ella va, lo peta. ¿Cómo? Si ella va, lo peta. O sea, es como... Si ella va, lo peta. Lo peta. Así en plan de Euskera. O sea, sí, que arrasa, ¿no? Digamos. Que si va sí, totalmente sí. Oye, qué fuerte igual. ¿Y tú cómo te sientes con esta decepción? Sí, ya te digo, frustrada y triste, porque siempre piensas que va a haber cosas que van a salir mal cuando haces un viaje, ¿no? Yo qué sé, el coche de alquiler, estás preparado para cualquier eventualidad en la llegada de los paquetes, de las horas, de retrasos, pero la verdad que no había pensado en esto. O sea, me pilló. Mira, aquí logré bajar a tiempo el video, así que lo vamos a escuchar.
Vamos a verlo también en ¿Qué Instagram vídeo? para... Ah, sorpresa, Ah. sorpresa, sorpresa. No me- Aquí viene el vídeo sorpresa. Vamos aquí. Si pueden suscribirse o alguna forma en el que puedan acceder a los correos. Constantemente llega información de LumaSuite al mail, por MailChimp, ¿no? Yo tengo, no sé si pueden suscribirse para que les llegue información respecto Sí, a lo que en la pasa. página web, en la home ya lo tienes abajo o te salta un pop-up a mitad de página y sí. Pero vamos, solemos mandar un mail al mes o dos como mucho, tampoco, porque además los escribo personalmente yo, entonces tampoco puedo estar todo el día escribiendo mails, así que nadie se preocupe que no va a recibir infinitos. Vamos. Perfecto. Oye, Maider, estamos muy felices, el tiempo pasó volando, nos quedan 2 minutos Ya. para terminar la entrevista, así que micrófono abierto, puedes decir lo que tú quieras. Ay. Pero puede ser un poco más completo que solo eso. Ya, no, os agradezco un montón que estéis ahí, que hayáis participado con las preguntas, que me aceptéis aunque no toque el acordeón y algún día tal vez lo estudie, porque ya solo me falta eso. Pero sí, pero estoy muy contenta y de participar. Además así online es mucho más fácil, encima en español, que es como que qué bien que hablar así, que facilita todo y eso, contenta de ayudar en todo lo que pueda, intentar servir un poco al mundo del acordeón, que se conozca más, que sea más inclusivo y más grande, porque el instrumento se lo merece además. O sea, Estoy a favor de eso último. Bueno, y de todo, Don Quijito también. me has dejado mal. Bueno, me voy. Lo siento, bueno. Oye, vamos a dejar entonces escuchando a Maider. Vamos a escuchar, perdón, a Maider con un video que grabó. Esto ya no estamos en el acordeón, pero vamos a dejar a Maider con un video de un equipo de fútbol. ¿Nos puedes contar así brevemente en 10 segundos para dejar el video de cierre? Este año el Athletic iba a ganar 2 copas, pero no ganó ninguna. Entonces. ¿Y el Athletic es? El Athletic de Bilbao es un equipo de primera, que es el equipo de Bilbao, que además se conoce porque han intentado siempre solo emplear a futbolistas vascos de la cantera y todo, como muy especial, ¿no? Y tiene una afición muy fuerte. Entonces, con la orquesta que hemos enseñado antes, pues hicimos el himno, una adaptación del himno de orquesta. Y sale aquí Maider Camarero tocando. Un abrazo gigante, Maider. Gracias por ser parte de FIA. Te estaremos esperando para algún festival. Un abrazo psicológico, como dicen. Un abrazo muy grande de miles de kilómetros. Ya nos vemos en Chile, ya nos veremos próximamente. Un abrazo gigante, gracias por estar aquí y corre video. No se olviden, hoy día a las 5 nos vamos con entrevista con Inti González. No se lo pierdan. Muchas gracias a todos por asistir. Adiós y sintonicen FIA. Chao, chao, chao.